se procede de la modificación del contrato de servicio de limpieza de edificios y locales del Ayuntamiento de Zalla. Bueno, a continuación doy cuenta de las modificaciones que se van a realizar en este contrato. Las zonas comunes del matadero de Aranguren. Se considera necesaria una frecuencia de 1,5 horas semanales. El aula multiusos de la Casa de los Maestros de Aranguren. Se considera necesaria una frecuencia de 1 hora semanal. A Rescola de Aranguren. Se considera necesaria un aumento en la frecuencia semanal, quedando a partir de la modificación del contrato en 17,5 horas semanales. Nuevas aulas en el Euskaltegi Municipal de Ave. Se considera necesaria un aumento en la frecuencia semanal, quedando a partir de la modificación del contrato en 15 horas semanales. Servicios públicos del Frontón de Aranguren. Se considera necesaria una frecuencia de 3 horas 45 minutos semanales. Pasamos a votar, Jesús. Espera, si me dejas previamente. Consta el informe jurídico favorable en el expediente. Se señala como la legislación aplicable es la de la disposición transitoria primera de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público. Se señala cómo se recoge el artículo de aplicación, el artículo 92 y siguientes, y se dice cómo la modificación propuesta se encuadra dentro de los supuestos contemplados en el citado artículo y que no concurre en el presente caso en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 92.3, dado que la modificación propuesta no afecta ni a la duración prevista inicialmente para el contrato ni al resto de elementos esenciales de relación contractual. El resto no lo leo, es extenso, pero si queréis está a vuestra disposición. Bueno, pues nosotros vamos a repetir un poco el discurso que ya producimos en la comisión. Teniendo en cuenta que yo realmente he visto que hay esa necesidad en alguno de los casos y también aparte pues, me fío del criterio vuestro de que realmente en algún caso pues haya falta horas pues, para atender el tema de la limpieza adecuadamente pues, los locales que tiene el ayuntamiento, ¿no? No obstante, vamos a abstenernos en base a la idea que tiene mi grupo político y que ya hemos comentado aquí más de una vez, que hemos tenido esa discusión, de que no hemos adecuado la subcontratar el servicio de limpieza ni ningún otro, casi, salvo alguna excepción, y por ello pues, bueno, nos vamos a abstener sin obviar que realmente pues, haga falta la ampliación de esas horas. Bueno, destacar que una de estas modificaciones son los servicios públicos del Frontón de Aranguren, que en unas semanas echarán a andar y habilitarán a la zona del parque infantil por unos servicios públicos que hasta el momento no se carece de ese servicio. Y dirá también pues, que, como habéis visto, un poco la ampliación de los servicios que están contratados, en este caso el de limpieza y puede haber otros, pueden venir provocados porque surgen nuevas necesidades. Los servicios públicos de Aranguren no existían hasta ahora, no había esa necesidad, evidentemente hay que limpiarlos porque se van a usar, y el mecanismo que estamos estableciendo ahora es ampliar el contrato de la empresa adjudicataria del servicio de edificios públicos para que cubra estas necesidades que no existían antes. En otros casos se trata de que hemos recibido quejas de que no estábamos suficientemente limpios, hemos revisado y con criterios técnicos hemos decidido que hace falta una mayor frecuencia o mayor número de horas básicamente, para aclarar un poco los dos tipos de ampliación de contrato que estamos reflejando.